Bien. Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos en la sesión 8. Hoy es miércoles, martes 13. Martes 13. Bueno, quiero que hagamos una reflexión. No voy a pasar esa PowerPoint, no se las voy a compartir, la última, porque solamente voy a hacer referencia al cierre que hace, y es más, al mismo cierre de la vida de Immanuel Kant. Immanuel Kant, al final de su vida, él estuvo satisfecho con el aporte que él hizo al conocimiento, porque cuando tú hablas de la hermenéutica del conocimiento, la teoría del conocimiento, que estamos hablando de lo mismo, tú sabes que lo hizo Platón, lo hizo Sócrates, lo hizo Aristóteles, el mismo René Descartes, ¿sí? Pero nosotros nos fuimos fue con Immanuel Kant, porque yo tomé su creencia, que él ni negó a Dios, pero tampoco dijo si existe, ni lo uno ni lo otro. En cambio, el ateo sí, es tajante, y incluso con ese mismo sentido de él de creer y no creer, fíjense, él se mantuvo allí, creer y no creer, él de esa misma manera hizo el aporte. Él murió muy satisfecho con su labor, con su encomiable labor y aporte que le hizo a la humanidad, como los demás, como Isaac Newton, como Albert Einstein, que fueron también unos iluminados. Entonces, fíjense, vamos a cerrar aquí nuevamente, a repetir esa parte, cuando realmente él pensó al final de su vida que era una auténtica revolución en teoría del conocimiento, equiparable a la demostración que hizo Galileo de la teoría de heliocéntrica de Copérnico. Fíjense, el uno del otro. Y que usó para tal menester la astronomía. Yo por eso les decía, aquí tenemos el planetario, no está muy lejito. Yo diría que saliendo de aquí, pues estaríamos como a 5 minutos y de la universidad como a 10. No sé si ustedes han tenido la experiencia de entrar allá. eh, y cuál es la idea, al menos ver algo que no lo ve uno con los ojos desde esta distancia, ya si lo alcanza uno a observar de otra manera. Entonces yo me imagino lo hermoso que fue para estos personajes llegar a una conclusión. Así como Copérnico afirmó que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, como pasó cuando nos descubrieron a la Nueva América, nosotros somos el nuevo mundo, que no, que la Tierra era plana, no, miren que la Tierra no es plana. Entonces, cuando nosotros nos descubren, es que muchos llegaron a darse cuenta que es que la Tierra es redonda. Entonces, lo mismo pasó aquí con Copérnico. Él afirmó que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que va girando alrededor del Sol. Fíjense ustedes qué pensamiento tan ambicioso, cómo él se comparó. Por eso es que yo digo la satisfacción del deber cumplido. Eh, yo pienso que no hay nada más bonito que uno sepa hacer, que uno al menos haga las cosas con cariño, con entrega. No todo es perfecto, todo siempre está sometido ¿cómo se dice? Depende de la óptica con que uno mire las cosas, ¿verdad? Pero siempre habrá un valor agregado de las cosas. Entonces, Kant habría demostrado finalmente, ya viéndolo acá desde la perspectiva nuestra, el tema de lo que es el objeto y el sujeto. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo que hace las cosas? ¿El objeto o el sujeto? Si estamos hablando de cosas, el ser humano no es una cosa, el ser humano es un ser. Entonces, la cosa y el objeto, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, para Kant demostró que el conocimiento no es el objeto,
el que determina el sujeto. Lo contrario, es el sujeto el que determina el objeto, porque es que son ustedes, somos nosotros los que vemos, los que percibimos. En el caso de la sentencia, son ustedes los que van a escoger a su discrecionalidad un objeto de estudio, van a escoger un texto, van a enfrentarse a una sala. Ustedes se van a enfrentar a una hermosa sala que se llama la Corte Constitucional, compuesta por hombres y mujeres con una gran sabiduría y un gran estudio y de una gran talla. Ustedes se van a encontrar incluso con algunas, yo por eso no les impongo, yo las sentencias no las impongo, esas se las dejo a discrecionalidad de ustedes, que la escojan en el tema que ustedes quieran, escojan en el tema que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque ustedes van a tomar un objeto que se llama un texto, que se llama una sentencia. Entonces ustedes a la final, después que vamos a hacer ese ejercicio de un día antes, yo pienso que antes de eso ustedes ya van preparándose, ustedes finalmente después de escoger, después de leerla, después de analizarla, de investigarla, de traslapar de la sentencia aquí a la ficha, ustedes van a tener esa posibilidad, cada uno de ustedes, de colocarse en una posición de acuerdo o desacuerdo, porque de aquí a allá ya ustedes tendrán una capacidad y un criterio para hacerlo, porque ya han estudiado más conceptos epistémicos, que son los conocimientos científicos. Entonces, yo realmente quería hacer ese cierre porque a mí me parece un hombre, yo dije, ¿para qué vamos a escucharlos desde el punto de vista de Sócrates, de Aristóteles, de René Descartes? Mejor de donde está el hombre que fue llamado el padre de la hermenéutica en Alemania. Y me gusta mucho porque de allá es otro gran sociólogo, un maestro que me tocó leerlo, que es Maximiliano Weber. También es alemán. Entonces, a Alemania nos ha servido, y yo quiero dejarles a ustedes eso hoy, cerrar esto hoy, ese ciclo con ustedes y decirle que Colombia, las instituciones de Colombia, los epistémicos de Colombia, los profesionales del derecho de Colombia, las personas que trabajan en las grandes cortes, han recibido aportes, esa doctrina, esa ley, esas normas alemanas también han servido de gran inspiración para nosotros aquí en Colombia. Créame que sí, nosotros tenemos muy buenas instituciones, tenemos muy buenas normas, tenemos muchas leyes, pero entonces dejemos a Europa y vámonos para Grecia. ¿Qué desean en Grecia? La verdad es que no se trata de que tengamos buenas leyes, lindas, hermosas, como tenemos en Colombia. Se trata de tener buenos gobernantes. Mire todo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Mire la gente que se está muriendo, y eso es de a miles. Y mire por qué, porque por nefastas políticas públicas de todos los órdenes en Colombia. Entonces dejemos hasta ahí, me salgo de eso. Ahora sí voy a compartirles, se llama La comprensión de lectura y hermenéutica jurídica. Así se llama. La comprensión de lectura y hermenéutica jurídica, un tema hermosísimo para ustedes ya, porque ya entramos en el plano. Entonces vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, ahí tenemos. Me dicen si la están apreciando. Señora. Hoy le coloqué toda la pantalla. Ya de ahí no puedo hacer más porque entonces se me sale de aquí de la mesa. Ya ahí no puedo hacer más. Ya está lo máximo. Bueno, discúlpeme. Bueno, listo.
Bien. Aquí vamos a anotar como un subtítulo que se llama la hermenéutica jurídica y su relación con la interpretación jurídica. Uno se pregunta, ¿será que todos los textos jurídicos merecen hacerle una interpretación? Ustedes van a tener una materia donde van a haber clases de interpretación, más de lleno con otra materia. Y por ejemplo, el jurista, el que hace las leyes, que siempre tiene en consideración algo, que todo sale por comportamientos, por lo que va pasando en el momento. Las leyes son del momento. Por eso hubo necesidad de hacer una nueva constitución, porque ya tenía casi 105 años. Por eso hubo, para los que trabajan aquí con la fuerza pública, con nuestros respetables policía, los miembros de la Policía Nacional. Mire cuántos años iba a cumplir nuestro código de policía. ¿Cuántos? Pregúntenselo. Casi 5 décadas. Eso es bastante. Y imagínense un código de policía de hace 50 años con tanto como ha evolucionado el pensamiento. Entonces, por eso hay normas que caen en desuso. Hay normas que caen en desuso. Entonces, cuando una ley es clara, esto de interpretación se los doy como de manera de avance, cuando una ley es clara, ¿por qué hay que hacer tanto esfuerzo para comprenderla? Pero cuando hay algo oscuro, hay una laguna, que eso ustedes lo van a ver en otra materia, se necesita darle el alcance. A ver, una cuestión, yo les voy a compartir algo porque ustedes saben que estuve en esos procesos durante varios años de mi juventud hasta el 2002, que trabajé con la rama legislativa. Hay algo que yo les quiero compartir hoy. Toda ley, todo proyecto de acto legislativo que es reformatorio de nuestra Carta Magna, Carta de Navegación, norma rectora, tiene una filosofía, tiene un espíritu, eso es lo que se le llama el espíritu del legislador. Entonces yo les pregunto a ustedes, vamos a decir algo jocoso, algo que toca el bolsillo de nosotros y de nosotras. ¿Cuál sería el espíritu legislativo del presidente con el tema de la reforma tributaria? Ahí tienen. No digamos nada, no vamos a ponernos en discusión con eso. ¿Cuáles? Antes de avanzar con este cuadrante, hagámonos otra pregunta. Yo les estoy planteando varios escenarios para que podamos comprender. Bueno, aquí me están haciendo una notificación para los que les interese del tiempo. Dice que Fajardo a imputación el 5 de mayo. El Tribunal de Bogotá fijó la fecha de la audiencia para los que les guste penal acá. Estos son los detalles del proceso. Entonces, como no estamos en eso, lo cierro. Entonces, fíjense, se va para imputación el profe Fajardo antioqueño. Bueno. Entonces, vamos al otro cuadrante para ver qué es lo que está pasando allí. ¿Qué es eso de interpretación judicial? Conforme los principios lógicos que rigen en materia de hermenéutica o de interpretación de las leyes y de sus normas en general, unas y otras deben ser ponderadas, conjuntas y no parcialmente, de manera armónica y no aisladamente. ¿Qué significa con eso? Ese es un tema en constitucional que se lo van a dar ustedes a algún profesor o profesora. Integración se llama eso. Por eso yo les digo que el abogado o la abogada tiene que saber leer muy bien, tiene que saber escribir muy bien, tiene que tener una buena ortografía. No tanto se exige la caligrafía, sino ortografía.
hilaridad, por eso estas materias, porque esto nos ayuda a nosotros. Nosotros sabemos escribir, nosotros no somos analfabetos, sabemos escribir, pensamos, repensamos, argumentamos, discutimos con argumentos, persuadimos, nos persuaden, todo eso. Pero en derecho es otra cosa. En derecho es otra cosa. Y cuando ustedes estén allá trabajando en un buffet de abogados, todos no lo van a hacer ustedes, eso será al principio, mientras cogen cancha, pero va a llegar un momento en que ustedes van a tener un asistente o un asistente. Si ustedes se van, por ejemplo, para las puertas de los estrados judiciales, de todo esto, el que está allá antes del Congreso, que hay como 4, y allá en Palo Quemado, el que está en la 13, Molina, el que está de este lado de la 13, en Enqueteba, el que está en la 7ª con la 19 subiendo un poquito, buscando hacia los cerros, por el TIA, anteriormente donde quedaba el TIA, bajando la Plaza Bolívar, que ahí queda otro, estaríamos hablando 7ª, 8ª, la 9ª. Allá hay otro edificio donde hay otros juzgados. ¿Qué es lo que ustedes ven en esas puertas antes de entrar? Avisos, sendos avisos, buscando buffet de abogados, buscando asistentes, ya sea hombre o mujer. Yo hace 4 años hice ese ejercicio con una amiga mía que su esposo era magistrado auxiliar en la corte. Me dijo, pero Marlecita, ¿tú cómo vas a hacer? Sí, quiero hacer el ejercicio. Le estoy hablando del año 15. Eso pasó entre el 15 y el 16. Yo le dije, yo quiero tener esa experiencia. Yo quiero tener esa experiencia. Y créanme que fue bonita. Es bastante sacrificada uno ir allá, revisar eso. Es fregadito, pero bueno, es una experiencia muy bonita porque hoy en día a uno no le van a echar cuentos sobre eso. ¿Por qué les digo eso? Allí salen títulos buscando estudiantes de derecho y les gusta que sea sobre todo más avanzado, que ya hayan pasado más de su carrera y les pagan y mínimo no les pueden pagar menos de un salario mínimo. No, mínimo no les puede. Entonces ellos van a la secretaría de los juzgados, a Palo Quemado, a todos estos lugares donde están todos los juzgados en Colombia, en Bogotá, y ellos tienen que hacer algo que ya el abogado cuando ya gana prestigio, la abogada cuando ya gana prestigio no hace eso. Ya un abogado, una abogada que gana prestigio no lo hace. Yo, por ejemplo, en este momento no lo hago porque yo no tengo tiempo, pero yo, por ejemplo, un año que yo estuve por fuera del Fondo Nacional del Ahorro, yo lo hice. Yo lo hice justo antes de yo entrar acá de directora, porque yo ahorita no tengo tiempo para eso. Ustedes se dan cuenta cómo es mi tiempo. Pero ¿por qué lo hacen los abogados? ¿Dónde voy yo? Porque un bufete de abogado, un abogado, una abogada tiene que tener mucho cuidado con los términos. Allá es donde vamos. Tiene que tener mucho cuidado con los términos. Se pierden casos por los términos. Y cuando un abogado y una abogada, un bufete de abogados pierde un caso, va perdiendo prestigio. Porque el prestigio lo gana porque un cliente satisfecho porque a ellos no se llama usuario, es cliente, clienta, lo que nosotros los abogados y abogadas atendemos. Ellos son nuestros clientes, ellos confían en nosotros. Entonces, yo les quiero dar esa situación porque estamos hablando de lo judicial para que ustedes vean, observen. Yo sé que muchos saben, pero de pronto otros aquí no. Yo sé que aquí hay muchas personas que trabajan en buffet, yo sé que aquí hay personas que trabajan con la rama judicial, pero no todos. Entonces, estamos aquí para eso, para decirles que la labor de un verdadero, ustedes no se podrían imaginar a José Gregorio Hernández o inclusive a Bernate Ochoa, que inclusive lo presentaron la semana pasada, que se está
perfilando como un gran jurisconsulto en materia penal. Bernardo Ochoa es profesor de la Católica, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema. Yo lo conocí personalmente y me parece un hombre tan claro, es joven. Mire cómo él puede tener casi el 60% de la edad que tiene el doctor José Gregorio Hernández. Y quizás dirán usted, profe, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos encontrarnos con el doctor Bernardo Ochoa, con el doctor José Gregorio Hernández, mirando allí en qué va un caso? Inclusive ahí están los computers, yo no sé, uno desde la ventanilla, uno mira los computers cómo va el caso, ¿verdad? Uno lo hace. Podría ser que uno se encuentre a un abogado de la talla de ellos dos, que ya uno los ve como abogados cualquiera, sino que uno los ve como grandes jurisconsultos, porque si el canal de Caracol o de Julito, que a mí me encanta tanto esa emisora, ese programa de él, lo consultan a ellos, es porque son de bastante talla. Entonces, yo aquí los estoy ubicando en el contexto, para que ustedes sepan toda esa entelequia, toda esa, yo lo veo como un poco complicado. A mí por eso nunca me gustó el litigio, ni estudié para el litigio, pero yo pienso que un abogado, una abogada, eso es punto y aparte. Yo admiro mucho. La semana pasada estuvo en el consultorio una pareja que yo le dicté clase hace como 5 años y ya tienen un buffet y ellos no son los únicos. Ellos no son los únicos. Y uno le gusta eso, uno le llena de orgullo y se lo cuentan, profe, eso fue duro, eso no es fácil, profe, eso es fuerte. Un abogado y una abogada para adquirir prestigio necesita rascarse sus vestiduras, sus cueros internos, porque yo eso no lo veo muy fácil. Y más en estos tiempos, con tantas competencias, con la gente que no cree en la justicia, con la gente que prefiere hacer justicia por sí solo, con el tema de la corrupción que se venden a la otra parte. Es una cosa horrible. Ese es un tema que el único que tiene el deber de dignificar la profesión de abogado, de abogada, son ustedes, nadie más. Ustedes son los que tienen ese deber. Yo doy eso en 6º semestre en ética. La dignificación de la profesión del derecho en Colombia, ¿de quién es esa gran responsabilidad? De ustedes mismos en su ejercicio. Así de sencillo. Bueno, entonces aquí hay un título que lo podemos anotar porque una cosa es lo que está ahí y otra cosa es lo que yo les explico acá de la interpretación judicial de textos normativos. Los aspectos que se deben considerar para los principios y las metodologías que les son aplicables. Esos textos normativos, aspectos que se deben considerar para los principios y metodologías que les son aplicables. Entonces aquí uno habla algo, la convivencia que los dictadores, discúlpeme, los legisladores dicten esas normas en un lenguaje comprensible y compartido por los obligados. ¿Quiénes son los obligados? Nosotros. Para establecer tipicidad o atipicidad de conductas o supuestos. Mira, aquí cae clarito el código de policía. En ese momento, cuando el código de policía, creo que lo dije, y bueno, llegó el momento para volverlo a repetir y colocarlo aquí a manera de ejemplo. Eso despertó muchos comentarios porque cómo pretender tener un código, eso causó muchas cosas, muchos comentarios. Las personas de Popayán con relación a las personas que viven en Cali, Cali pachanguero, la misma palabra lo dice, el adjetivo calificativo de Cali pachanguero, con las personas de Popayán, que son unas personas de otra cultura. Ustedes saben que ellos estuvieron muy visitados por los españoles, es tanto así que se dice que los que mejor hablan el español son las personas que nacieron en Popayán.
No sé aquí quién es de allá, de Popayán. Yo en el 2014 lo conocí, me pareció linda esa ciudad. Yo viajé allá con el fondo a capacitar el personal in front, in back, es decir, el administrativo y el asesor del fondo, del punto de atención del Fondo Nacional del Ahorro en Popayán. Me pareció lindo. A mí me parece que Colombia es tan linda. Colombia tiene partes que son un paraíso. Colombia es muy hermosa, muy hermosa. Entonces, eso es lo que yo comento. El Código de Policía no tiene ningún problema de su aplicación Cali con relación a Barranquilla, como parecen como similares. Son pachangueros, son un poquito más relajados que pensar en las personas de Popayán, un ejemplo, ¿no? O pensar en algunos lugares cercanos de aquí de Cundinamarca con relación, imagínate tú pensar qué lugar de Cundinamarca, qué pueblo de Cundinamarca nosotros podemos comparar, por ejemplo, con un pueblo, Soledad Atlántico, no, Soledad no es un pueblo, con Galapa Atlántico, Sabana Larga Atlántico, es muy distinto, ¿verdad? Entonces las personas de allá tienen su propia idiosincrasia, es muy distinta. Entonces yo quiero que ustedes analicen esa parte. El código de policía despertó mucha cosa por aquello de la aplicación, por la propia idiosincrasia de cada región. Colombia es un país muy hermoso. ¿Cuántos departamentos tenemos? Y nos sí, puedes participar, el que quiera puede participar para que dos. Y de uno y otro hay ciertas distancias, muchas distancias, porque el uno está más cerca de la costa, porque el otro está más en las montañas, muchas cosas, hasta la manera de caminar. No es lo mismo ver caminar a un hombre costeño que a un hombre de Bogotá. Es que eso es que la idiosincrasia. Por eso yo les dije, y a propósito del tema, les dije que lo de la investigación de la revista Semana, lo de la investigación de la revista Vea, lo de verla, el link del documental de Gavito, va a entrar el día del examen. ¿Listo? Va a entrar el día del examen. Yo no solamente voy a preguntar de los 9 cuestionarios que van a salir en la noche, porque 4 de la semana y 5 de esta, sino que también voy a preguntar, y no solamente de esos 3 temas que apuntan a la cultura, te contextualizan, porque no es lo mismo el momento en que los periodistas, un ejemplo, pues, disculpen lo redundante, que los periodistas sobre el mismo tema de Bayardo San Román hayan preguntado a esos otros periodistas de aquellos tiempos de algo que pasó, caramba, empezando la segunda mitad del siglo XX, porque si mal no estoy, eso ocurrió en el año 51. No habíamos nacido muchos de los que estamos aquí presentes. Y entonces no es lo mismo ese contexto histórico, político, cultural del 2007 a ese contexto de principios, yo casi diría que eso fue al principio de los 80, fíjese que todavía nadie me lo ha dicho. Ay, profe, yo lo conseguí. En la mañana no lo han encontrado y en la noche yo creería tampoco. Nadie lo ha encontrado, nadie investigó de eso. Ojo pilas que llegó el carnaval y eso es materia de examen para el día lunes y el día martes. A ver, me voy para la plenaria. Me voy para la plenaria a ver las caritas de ustedes, a ver qué me dicen sobre eso. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué investigación han hecho? ¿Qué adelantos han hecho de eso? Ay, ¿se quedaron calladitos? A ver, ¿por qué se quedaron calladitos? ¿Qué dicen, calladitas? ¿Qué dicen sobre eso? No han investigado. A ver, alce la manito. A ver, ¿qué dices tú, William? Cuéntame. William.
William, Doctora, buenas alzaste la- noches. Hola, William, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué dices al respecto? Muy bien, doctora, pues he hecho varias investigaciones, pero realmente no he llegado a encontrar la que específicamente usted nos mandó a ubicar, la de la revista VEA. Pero pues tengo unos muy buenos apuntes para el día del Vea, ya examen. no existe. No lo escucho nada. Bueno, que no nos quede, ¿cómo se dice? Nada me queda que no nos quede eso allí, ¿vale? Entonces, sigamos en ese ejercicio de investigación. Recuerden, ¿por qué yo hago esto? Porque el abogado debe ser la abogada intérpido o intrépido. Debe ser creativo, innovador, rebuscador, piloso para la investigación, pilosísimo. Porque de suyo, de por sí, el abogado, cuando le llega un caso que es una película, porque a nosotros los abogados y las abogadas nos gusta hablar de eso, a ver, ¿cuál es la película tuya? Como a veces llegan los estudiantes ahí en el consultorio y le dan una vuelta, pero dime el punto, hoy estaba uno así que me daba vuelta y vuelta, pero dime, ve al punto, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, ya, ahora sí. Entonces, por favor, tenemos que procurar investigar eso, ¿vale? Investiguémoslo. Bueno, hay alguien que le quedó, ¿quién más levantó la manito? Porque dice participante levantaron la mano, pero no ve el nombre, porque es que como estoy en una donde copa todo mi computer, no veo. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Marta Dime. Ruiz. ¿Cómo estás? Dime Nosotros tú. también estuvimos averiguando bastante, pero en realidad lo que dice el compañero del tema de la revista VEA no está. Sí hay varios apuntes sobre Guillermo Cano en diferentes situaciones en donde tanto Gabriel García le escribe a él después de su muerte varios temas, como él hacia Gabriel García Márquez, pero específicamente, en realidad, no sé si la compañera que dijo que lo había encontrado en Beba no lo puede compartir, porque nosotros no lo hemos encontrado, lo hemos estado buscando, sí hay algunos apuntes de semana, pero específicamente en Bea no, entonces no sé si de golpe, si ella sí lo tiene, no lo podría compartir. Si se Sí, pudiera. la niña, yo creo que ella se lo envió y yo lo vuelvo a solicitar nuevamente para que la niña Adriana y Angie me hagan un inmenso favor y me lo envíen por el correo electrónico. Sí, la niña, tengo casi la intención que ella envió el link a Adriana. Adriana, ¿tú qué dices? ¿Qué cuentas sobre eso, Adri? Profe, lo que pasa es que el día que la compañerita le envió el link a Angie, Angie no tenía WhatsApp. Entonces yo le pedí el favor que me lo enviara a mí, pero no lo recibí. Yo fui la persona que encontró el link. En el link, Hola, ¿cómo estás? hola, Cuenta. con Claudia. Yo fui la persona que encontró el link. El link específicamente no es de la revista VEA, es de la No. revista Semana. Sí. El link habla sobre es una entrevista que le hacen a la persona que realmente fue en la persona de la historia como tal. Bayardo San Román se llama él, Sí, Bayardo. señora, Bayardo San Román. Entonces le hacen como una entrevista a él donde él dice, yo soy Bayardo San Román y yo soy de quien habla Gabo en el libro Crónicas de una muerte anunciada, y explica qué es lo que a él lo dio, porque pues el libro es muy puntual donde habla. ¿Puedo decirlo todo? No, Lo dejo para que lo diga. no lo digas todo. No, Claudita, haznos un inmenso favor. Envíaselo a la niña, a nuestra monitora Adrianita. Haznos ese inmenso favor, ¿vale? Y entonces Adriana mañana a la hora que ella pueda se los socializa a ustedes y ella me lo envía a mí. ¿Te parece, Claudia? Gracias. Bueno, no diga la historia, no la diga. Bueno. Perdón, profesora, o tal vez por el grupo de WhatsApp que tenemos Sí, ella lo va a que no lo puedan compartir. Sí, ella lo va a socializar por acá. ¿Por qué la profe hace tanto énfasis en eso? Porque es que eso está dentro de nuestro contenido de lo que hemos dado.
incluso lo dijimos dentro de las estrategias de comprensión de lectura, cuando miramos hacia adelante, miramos hacia atrás, cuando resumimos. ¿Recuerdan que eso lo hablamos? Bueno, entonces pila con eso. Bueno, sigamos. El hecho de tú ubicarte en la historia, mire lo que yo hago con ustedes, yo los contextualizo, a veces los contextualizo con temas de Europa, con temas de América, con temas nuestros, con mi propio testimonio, qué sé yo, o con ejemplos de ustedes. Bueno, hay una cosa importante, pero ¿qué es eso? La profe nos habla de interpretación, pero no nos ha dicho la definición. Bueno, vamos a definirla. La interpretación judicial, su concepto, características. ¿Qué es la interpretación judicial? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Una herramienta? ¿Un sistema? ¿Un proceso? ¿Una película? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come la interpretación judicial? Nunca se les va a olvidar, porque eso ustedes lo van a ver hasta el final del agote de sus días, que Dios papá los quiera acá, en este plano terrenal. Siempre esa palabra justicia va a estar en la mente de ustedes. Judicial, siempre. A menos que estudien leyes. Hay una persona que dejó el micrófono abierto. Bueno, a menos que ustedes estudien leyes y por circunstancias de la vida no lo ejerzan y se dediquen al comercio, qué sé yo. ¿Verdad? Hay alguien que dejó, no me quiero salir de acá porque se nos trastoca todo. Me costó bastante dejar esta presentación así. Entonces, por favor, le pedimos el favorcito a alguien que silencie el microfonito. Bueno, entonces, la interpretación judicial es el proceso, es un proceso o actividad para descubrir o atribuir un significado y así decidir el alcance, el sentido, el contenido e implicación de un texto legal. Eso es lo que le toca hacer a los jueces. La famosa analogía, la famosa aplicación de un caso parecido a algo particular. Por eso un juez o una jueza de la República debe dictar sentencia en equidad, derecho. Y aquí nos estamos refiriendo concretamente a la persona que la aplica, la norma, ¿no? La ley, con el fin de que pueda ser aplicado a casos concretos. Y por eso es que uno, cuando tiene un problema para resolver, uno se va a la corte. ¿Quién tiene el problemita? Hay alguien que tiene un problema con el micrófono. Bueno, de todas maneras llame, la persona que tiene el problemita, llame a algún amigo, alguna amiga y a control remoto. Y hoy en día ya no es ningún misterio que uno, yo a veces cuando se me saturaba no, porque este es nuevo, el otro se lo... Doña Gladys. Explíquele a doña Gladys cómo lo puede, doña Gladys, préstanos un poquito de atención que hay un compañerito que le va a decir cómo quitarle el sonido. Profe, ya lo cerró. Ok, doña Gladys, muchísimas gracias. Bueno, entonces, el tema de aplicar normas a casos concretos, buscar mire, ahora cuando ustedes vayan a escoger sentencia, se van a dar cuenta, incluso la misma ficha te lo pide, cuáles son esas otras sentencias de la misma corte. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las normas importantes en ese proceso? Eso lo van a ver ustedes. Porque, por ejemplo, de lo que más está lleno la Corte Constitucional es que ella para qué
¿para qué ella salió? ¿Para qué se abordó el tema de la juventud de aquel tiempo? Porque queríamos tener algún ente que nadie se metiera con él y que ese ente se fuera en ristre a favor de nuestros derechos fundamentales, la Corte Constitucional. Y entonces, si esa es la lógica, entonces la lógica nos indica a nosotros que la inmensa mayoría de tutelas por ese bien fundamental, cual sea, que es un derecho fundamental cualquiera de ellos, vida, salud, en conexidad con la vida, etcétera, sean, y en laboral tiene tiene algo muy importante al respecto la Corte con ese tema, porque se trata que tienen que ser derechos que estén pero vulnerados o estén en grave amenaza. Entonces, los grandes temas que están en la Corte son de corte, disculpe la redundancia, de corte de los más álgidos, social, netamente. Por ejemplo, todo lo que compete a la vida, a la salud, a la libertad, atropellar el debido proceso. Por eso yo siempre insisto con mis discípulos, por eso yo siempre estoy en los 6 primeros semestres, yo siempre insisto, si ustedes se están preparando en leyes, lo lógico es que respeten la ley. ¿En qué sentido? No llevarnos por delante, sino cuando tengamos un inconveniente del que sea, seguir la línea, agotar las instancias. Miren, todo lo que corre una sentencia en contra de un ser hasta que llega a la corte. Mire lo que pasó a mi modo de ver como mujer, como ciudadana, como colombiana, como docente, como en aquel tiempo que era estudiante, lo que me dolió a mí, que lo vi como el más devastado, falso positivo con este profesor de la Universidad del Atlántico de Barranquilla. Caso homicidio Galán Soacha, Cundinamarca. Hasbún. Toda la sociedad de Barranquilla, la costa atlántica, sabía que yo no tenía nada que ver con ese cuento, pero ahí estuvo. Yo tuve un estudiante, aquí ya es abogado, hace como 6 años. Una vez me dijo, profe, yo sé la historia, eso es así, así, así es. Ahí lo tomaron, chin, 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 le hicieron, como se dice eso, ¿cómo es que se dice? Le hicieron seguimiento y lo tomaron ahí a la medida y justa medida para el caso, falso positivo. Ese señor Hasbún de la sociedad de origen libanés, por eso fue que lo escogieron, por los orígenes de él, por ser un profesor de una universidad prestigiosa como es la Atlántica, igual que lo es la Nacional, por una cantidad de calidades y de cosas y méritos incluso de él como ser que lo escogieron. Y fíjense por dónde no pasó eso, un juzgado, eso llega al tribunal, después llega al tribunal de Bogotá y sigue, 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 sigue. Llegó un momento que cuando ya la persona sabe que realmente es inocente, entonces viene y recurre a donde le toca recurrir, la Corte Suprema, no la Corte Constitucional, a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de casación en Colombia, ella ataca, es el proceso. Es el proceso. Entonces ella tiene que estudiar todo. Por eso es que los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia tienen sus magistradas auxiliares. ¿Listo? Tienen sus magistrados auxiliares y un trabajo grande. Yo pensaría que no es mucho tampoco lo que le pagan a ellos, sinceramente, para el trabajo arduo que tiene, porque uno como tiene que reconocer la labor. Esa es una labor muy delicada y le toca tomar ese abogado, ese magistrado al que le toque ese caso, tomarlo desde el mismo momento en que empezó el rollo. Desde el mismo momento, rin. Es como SCAF, que yo lo conozco personalmente, de Barranquilla, que fue periodista de Caracol, bla, 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 bla. SCAF tuvo un problema, pero no en penal,
sino fue en laboral. Y él casó, sus abogados casaron, él tuvo un problema también laboral y le tocó recurrir a la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia tiene 3 salas únicamente. Ellos en su sana sabiduría pensaron, ojo, en el siglo pasado, ellos pensaron que los problemas, ahorita salimos al break de 5 minutos, ellos pensaron que en su sana sabiduría pensaron que en Colombia a los únicos 3 problemas que nos podemos ver abocados son en penal, en laboral y en civil y de tierras. Solamente esa sala. No le busquen más problema a la vida. Solamente hay 3 salas en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué pasa con Yamalin Habboum? Con este señor que nada tuvo que ver con el holocausto, con el homicidio de Galam. Cuando una persona, cuando casa, eso se llama casar. Casar significa a favor de la persona que recurre ante la corte. Es una instancia costosa para que eso sí es cierto. Y entonces, cuando ellos casan, entonces le toca recurrir a otros abogados. Eso es lo que yo les digo a ustedes. Tienen que saber en qué tema ustedes van a inclinarse, en qué es lo que ustedes qué es lo que necesita Colombia. Colombia necesita abogados expertos en casación, Colombia necesita abogados expertos en pensión, Colombia necesita abogados expertos en temas relacionados con la propiedad, que es otro de los derechos fundamentales, la propiedad. Y la cédula de, por decirlo menos, de ciudadanía que tiene un bien inmueble se llama certificado de tradición y libertad, y no todos los abogados lo saben leer. Entonces, fíjense, cuando una persona casa, cuando un abogado o una abogada se enfrenta a esa alta magistratura, tiene luego que recurrir a otra. Entonces tiene que buscar otros abogados expertos en ganarle al máximo tribunal de lo contencioso, al Consejo de Estado, porque ese es el Consejo de Estado el que suelta y el que paga por los daños, los perjuicios morales, bla, 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 bla. Bueno, muchachos, ahí los dejo. Entonces a las 8 minutos entramos. Voy a dejar de compartir y seguimos después de break en esa página, que es la página ¿cuál? Ya, listo. Entonces, por las 5. Sí, yo creo que ya alcanzamos a terminarla. Sí, listo. Bueno, entonces, ¿dónde está Angie? ¿Ya puedes hacer un stop? Listo, profe. Continuemos después del break. 5, entonces, a compartir pantalla. Bien. Apaga ahí qué pena bueno. Bien. Bueno, hay una cosa importante, es relacionado con el término epistémico. ¿Sí? Epistémico, lo epistemológico. Esa es una palabra que el abogado, la abogada siempre van a tener presente en su mente. La epistemia. Entonces vamos a tomar unas premisas epistemológicas para seguir abordando este tema de tanta importancia como ustedes han dado cuenta. Premisa. En lógica jurídica se ve mucho este tema a profundidad, que ustedes la van a ver, no sé si es en el otro módulo. Profe, dime. qué pena, discúlpame. Lo que pasa es que la diapositiva se ve un poco distorsionada. Tan raro, ¿y eso qué pasaría? Sí, señora. Porque ahorita se estaba viendo bien. ¿Qué serían? Déjame de compartir y vuelvo y entro. Tan raro. Vamos a mirar. Porque ahorita, déjame mirar acá, ¿qué puedo yo sacar de acá? Permíteme. Vale, gracias. Déjame, ¿qué puedo yo sacar? No
puedo nada. A ver, aquí. Vamos a salirnos de todo esto. No podemos hacer más nada. Vamos a ver, vamos a intentar de nuevo. Compartir. Sí, todo lo que está abierto no podemos prescindir de él. Entonces vamos a compartir. Ahí sí ya no. Ahí creo que ya se ve mejor. Sí, profe. Ok, gracias. A ver, hay un tema, no es el tema nuestro, pero para que ustedes comprendan premisa, ¿qué significa? Podemos construir ahora un ejemplo sencillo. Yo doy eso en lógica jurídica, lo que es una premisa mayor, una premisa menor. ¿Qué es premisa? ¿Qué es eso? Por eso yo les digo que nosotros tenemos que, permítame un momentico, se me fue. Perdón, aquí. Las posibles razones es una premisa, o las posibles causas. La mejor, yo estaba buscando la manera más sencilla de decirla y tú lo has dicho. Tú lo has dicho. La manera, lo más sencillo. Razones que generan un efecto. Entonces, exacto. La premisa. Es lo... Dime, te escucho, dime. Y posiblemente esa premisa se puede evidenciar muchas veces el complemento que es la conclusión o el efecto causado. Entonces, de ahí uno empieza a buscar las razones, las posibles causas y las posibles razones. Los estudiantes de la jornada nocturna de a ver, me gusta vamos a colocar una premisa mayor, una menor y llegar a una conclusión. Los estudiantes de comprensión de lectura y jurídica de la jornada nocturna son muy estudiosos. Segundo, los estudiantes de comprensión de lectura de la jornada nocturna están haciendo cuestionarios diarios. Conclusión. ¿A qué conclusión puedes llegar tú? Que fuiste la que pusiste eso. ¿A qué conclusión? ¿Ya diste una premisa mayor? Se entrecortó y no te cogí bien la idea. ¿Cómo, profe? ¿Cuál sería la conclusión que tú darías? Premisa A. Los estudiantes de la jornada nocturna de la asignatura comprensión de lectura jurídica y hermenéutica son estudiosos. B. Los estudiantes de comprensión de lectura jurídica y hermenéutica de la jornada nocturna están preparando día a día un cuestionario. Conclusión. Por lo tanto, los estudiantes de comprensión de lectura jurídica hermenéutica les va a ir bien en el examen parcial. La del cuestionario. Escogería esa premisa. Por eso, está la premisa mayor, está la premisa menor y está la menor y la conclusión. Y una conclusión. De la conclusión que se puede inferir, si tú estás haciendo, si tú eres estudioso, investigativo, acucioso, que estás en clase, que estás con todos los 5 sentidos, que vienes a lo que viene, vas a lo que vas, y que encima de eso diariamente estás construyendo unos cuestionarios y después los vas a estudiar. ¿Cuál es? Yo, por ejemplo, creía que la premisa mayor... Sacaré un 5 en la materia. También podría ser. Pues eso no es, eso tampoco es garantía, ¿no? Porque... calificar la asistencia. Que uno estudie o que haga el cuestionario no significa que adquieras la comprensión necesaria. Eso es otra... Ahí era donde quería que yo llegaras.
Pero esto no es tema nuestro. Ojo, este no es tema de obvio nosotros. no, pero para entender, hacer una comprensión o hacer hermenéutica, es necesario tener en cuenta en qué se dividen las conclusiones o cómo se llega a una conclusión. Y eso es a base de premisas. ¿Quieres que te diga algo para que cerremos eso? Porque eso no es la materia nuestra, eso es en lógica jurídica. ¿Sí? Que tú puedes tener dos premisas positivas, perfectas, pero está lo que dijo la otra estudiante. No necesariamente que tú seas estudiosa, no necesariamente que tú hagas constantemente un cuestionario va a indicar que tú vas a sacar el 5. No, no. Y yo te lo digo, a ver, puede ocurrir, a ver, puede, incluso eso se ve mucho, te voy a dar un ejemplo de la presentación de un preparatorio. El hecho de que tú te prepares bien para un preparatorio y tú eres inteligente, eres sobrada, eso no significa que tú vas a pasar ese preparatorio. Porque son 3 personas. ¿Cómo es el nombre tuyo? Porque es que ahorita no te veo porque estoy en otro cuadrante. Soy Silvia. Mira, Silvia, tú puedes ser una mujer muy inteligente, muy pilosa, eres becada, eres becada, eres todo esto, te preparas bien, compras libros, mejor dicho, estudias sentencias a cutiplén, por decir algo del preparatorio de penal. Pero recuerda que es una terna. Recuerda que es una terna. Y tú puedes llevar preparada 99 preguntas. Te las sabes perfecto. Y resulta que la pregunta número 100 es la que te hace uno de los ternados. Y como es una terna que colocan a los duros de la universidad, con la primera pregunta que te haga el ternado y no la sabes, perdiste el preparatorio. Ellos no te hacen otra. Con el primero. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener dos premisas que tradicionalmente o jurídicamente o en la juerga de la vida normal de cada ser humano pueden sonar que tienen sentido, pero no significa que la conclusión es verdadera. Ojo que eso se da en lógica, no significa que la conclusión es verdadera, porque ustedes son estudiosos, son pertinentes, son investigativos, estudian, investigan, están haciendo un cuestionario, pero eso no significa, bueno, voy a decir un hipotético, ¿no? Que todos van a sacar 5, ¿me comprendes? Y porque hay bastantes premisas, o sea, hay bastantes factores que, o sea, que influyen en las premisas y asimismo en la conclusión. Exacto. Bueno, pero eso es otra materia. Bien, entonces bueno, vamos a hablar de... pero Bueno, ¿estás hablando de premisas? Ah. Listo. Era porque estamos hablando de premisas. No, pero estuvo bueno. Estuvo bueno que lo hayamos encontrado porque en lógica jurídica ustedes tienen que construir hartísimo de eso. Se llama silogismo. Silogismo para llegar al silogismo jurídico. Bueno, entonces apaguemos el parlantico para concentrarnos porque mire que ya son casi las 1:30. A ver, la premisa, el derecho forma parte de la realidad humana. Eso es indudable. El derecho forma parte de la realidad humana. Aunque tú hagas cosas escondidas, si le tocas una arista de la norma, ya estás lista. Ya entras a el derecho a formar parte de tu proceder. Entonces, busca ordenar la sociedad, que significa ubis, societas, ibi ius ex. Eso lo dijo Gallo. Gallo es uno de los, como lo están siendo estos dos personajes que yo menciono mucho, el que fue presidente de la Corte. Ese señor por siempre quedará en la historia mientras haya vida en el mundo y aquí en Colombia. Siempre él quedará, pasen los años o póngale que pasen siglos. Los estudiantes de un tiempo muy adelante, que ya ninguno de nosotros existamos y que exista pues esta humanidad, que lo dudo, lo dudo, como dice la canción, saldrá a flote.
Bernato Ochoa, José Gregorio Hernández, Arturo Valencia Sea, Gallo, justo con Ulpiano, Pampiniano, Justiniano, fueron grandes jurisconsultos romanos, pero grandes. Y Gallo es el del tema del digesto, que eso ustedes lo van a ver con otra materia, no en esta. Pero eso ¿qué significa? Ubi, societa, ibi, ius, ex. En latín, porque ellos eran romanos. Buscar, ordenar la sociedad. Por favor, páguenle un momentico el micrófono. Bueno, entonces, ¿por qué yo traigo a colación este aspecto? Porque cuando ustedes vayan a socializar sus sentencias, esas expresiones que ustedes no se limiten a leerlas, sino a explicarlas. Decir lo que ella significa en español y su origen, si es de origen latino o si es de origen griego, porque recuerden que ustedes ese día se van a convertir en unos expertos panelistas. Yo, porque estamos en una virtualidad, pero allá yo lo hago al estilo congreso, al estilo plenaria. Cuando éramos presencial, a veces teníamos casi los profesores al principio, por allá en el 14, en el 15, no todos los profesores iban. Yo siempre he ido, siempre le he sacado el jugo a la audiencia, a las salas de audiencia, y la tenía para mí sola. Entonces, como mis cursos son grandes, yo hasta 3 sesiones, y me llevaba ya a los estudiantes, entonces a veces lo hacíamos a las 3. Hubo concursos que yo lo hice con 3 estilos. Los llevaba 3 veces, los hice al estilo sesión del Congreso de la República de Colombia, lo hice inclusive con la OEA, donde ha habido secretarios nuestros allá. Gaviria fue un secretario, ¿verdad? La Organización de los Estados Americanos. Y al estilo Consejo de Bogotá. Con varios grupos, no voy a chicanear que juegue con muchos, pero con varios grupos yo logré hacer eso. De llevármelos para la sala. Ya después, ya vienen más profesores, ya creció más la institución, ya hay profesores que les gusta ir y bla, bla, bla. Después hubo un momento de un punto de encuentro en el sentido de que algunos profesores tenían el criterio que los primeros semestres no debían ir, y yo me mantengo en el punto. Yo los mando al agua, no para que se ahoguen, sino para que de entrada sepan ustedes en lo que andan. De entrada, en el primer semestre los llevo a sala de audiencia, pero como no estamos presencial, ya dijeron, aquí salió ya la norma, si quieres se las comparto con su monitora, de que el viernes, el sábado y el domingo nos van a guardar. Pero como esté virtual, entonces eso no nos va a afectar para nada. Tendremos clase normalito. Lo único es que no voy a ir al consultorio. No vamos a salir, para que lo sepan desde ahora. Tengo esa disposición. Ahorita se las comparto cuando salgamos de clase. Entonces, ustedes tienen que socializarnos a nosotros los dichos de paso, el overtirdita, cuáles son esas palabras, qué es lo que da a entender la Corte, que si bien es algo que no es de derecho, sino algo contextualizado en el contexto X, Y, Z, le dan forma al criterio que asuma la Corte para negar o tutelar un derecho que se está pidiendo el amparo. Entonces, el derecho, discúlpeme, que me pasé. El derecho entendido como un sistema de normas, porque eso es lo que es el derecho. Es todo un andamiaje. La pirámide de Kelsen, que no sé, eso también se los da otro profesor. La pirámide de Kelsen, arribita está la Constitución Política de Colombia. Y arriba de ella, porque nosotros no nos mandamos solos, nosotros tenemos amigos de otros estados, tenemos contratos de concordato, tenemos contratos de asilos políticos, para que la persona pague allá en otro país, como extradición, sobre todo con los Estados Unidos. Entonces, ahí están los tratados, convenios
acuerdos internacionales, que eso jamás entra por Cámara, eso siempre entrará al Congreso por el Senado. Bueno, entonces todas esas normas que forman parte de ese ese gran sistema de normas es creado con un gran valor: preservar el orden social. Preservar el orden social. Entonces, hay muchas realidades a las que nosotros nos enfrentamos, nos vemos abocados como seres, como mujeres. Aquí anoté el hombre, no sé qué me pasó ahí. Hombres, mujeres, porque muchas veces hay conflictos. Hay conflictos laborales, hay conflictos en la familia, hay conflictos en la vecindad, se presenta conflicto entre el arrendador y el arrendatario, entre la inmobiliaria, el propietario y el arrendatario. Anyway, problemas con los jefes, problemas con el equipo de trabajo, problemas con los estudiantes, problemas con los profesores. A veces las personas discuten un transmilenio, qué sé yo, miles de cosas. Siempre habrán conflictos, problemas y desacuerdos. Y para todo hay una cura. Para todo hay una cura. Colombia tenemos para todo, hasta para picar el ojo tenemos ley. Bueno, entonces, aquí hay un asunto que hay que preguntar. Hay un asunto que hay que preguntar. ¿Cuáles son las pretensiones? ¿Qué es lo que pretende el derecho? ¿Qué es lo que pretende el derecho? Primero que todo, resolver aporías sociales. Segundo, ay, se me perdieron, a mí se me pierden a veces. Permítame un momentico, los voy a buscar acá. Ay, caramba. Me fui, pero discúlpeme. Aquí está, listo. Pretensión del derecho. Perdón, discúlpeme. Ay, ¿para qué se me fue para allá? Listo. Segundo, ¿qué otra pretensión tiene el derecho? Restablecer el orden y evitar el conflicto. A ver, sobre este tema de aporía, hay un documento de la Cantabria, una universidad española. Ese lo tenemos más adelante. Sería bueno para ustedes que lo vayan también leyendo. Esto de la aporía es el enfrentamiento al que siempre va, esa discusión interna que siempre van a tener los abogados y sobre todo los que van a llegar al jurisconsulto sobre la verdad o sobre la falsedad de las cosas. Lo que hoy es, mañana no es. El derecho es así. Por ejemplo, en Colombia nosotros nos perfilamos, nos mostramos por ser un país que tenemos buenas normas. ¿Para qué? Nosotros tenemos normas muy bonitas. Por ejemplo, mire, ese logro tan grande de la tutela que logramos, yo digo logramos porque yo anduve en ese rollo como estudiante de leyes en ese año y nos fuimos, tomábamos el megáfono, íbamos en los cursos y bla, 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 y hasta nos entrevistaron en una oportunidad. Y el asunto, y también vinimos a Bogotá y todas las juventudes de toda Colombia, sobre todo los estudiantes de leyes, y estábamos guiados unos por el conservatismo y otros por el liberalismo, porque eran los dos partidos tradicionales de aquel tiempo. Entonces, uno muy obtuso y uno de un régimen más liberal, uno más dictatorial, anyway, pero al fin le dieron cabida para que todas las
los movimientos, pensamientos, partidos políticos entraran en el juego, las juventudes, los indígenas, los gitanos, los sectores minoritarios, todo, los artistas, hijo de Cabrera, yo no sé qué pasó con Cabrera, ahí fue donde nosotros vivimos en el Congreso a la Negra Grande de Colombia, donde vimos en el Congreso a Alfonso Lizarazo, bueno, a quienes no vimos nosotros. Profesora, no está escuchando. ¿Cómo? No te entendí. ¿Qué? No se está entendiendo la clase, profesora, qué pena, es una interrupción y no se escucha. Ay, la qué clase. pesar. Qué pesar, ¿cómo harían? Qué pena, yo creo que es el internet porque yo le estoy escuchando perfectamente. No, yo también y está perfecta la presentación, lo veo. Sí, sí, sí. Yo creo que es el internet de la Yo creo que es compañera. el internet de ella. Me hace sentir mal. Me hacen sentir mal. No, doctora, sí. Se está escuchando bien, se está escuchando bien. Bueno. Se está escuchando, perfecto. Bueno, entonces sigamos. Bueno, a ver, ¿qué significa esas tres pretensiones? Yo, para explicarle esas tres pretensiones de lo que es la aporía, yo sé que muchos hoy por primera vez han escuchado esta palabra, disculpe, esta palabra, aporías. Y vamos a tener una clase muy pertinente sobre ese tema, sobre la aporía, y tengo un tema muy bonito de un artículo de Cantabria, una universidad de España. Yo tuve en un semestre, él todavía estudia acá, lo aprecio profundamente, usted sabe que yo aprecio mucho a mis estudiantes. Él todavía está aquí estudiando, él estudió en esa universidad y no, eso estaba más que feliz, como yo me saqué a relucir eso. No, profe, yo estudié allá. Bueno, y por cierto, él fue monitor, sigue siendo monitor, hace un trabajo exquisito como monitor. Los profesores le tienen en buena consideración a él. Claro, él está más avanzado, ¿no? Cuando yo hablé de este tema y hablé de qué universidad, mejor dicho, quería saltarte la alegría. Es como si yo me fuera para Estados Unidos y tengo un profesor que me hable de un artículo de la Universidad de externado de la institución o de la Universidad del Norte de Barranquilla. Imagínense, yo me pongo feliz. Entonces, ¿qué es aporía? Vamos a definirlo, vamos a explicárselo, vamos a adelantarnos. Ustedes recuerdan cuando yo les hablé de Sócrates, primer punto, y que ustedes saben que primero es Sócrates, después es Platón, después Aristóteles, y que dijeron de Sócrates y que él no sabía leer ni escribir. Bueno, uno nunca sabe, pero eso está en las historias rojas, amarillas de esa historia de Sócrates. Pero sí, claro, es algo. Sócrates no escribió. Eso sí, claro es claro, más que preclaro. Sócrates no escribió. Sócrates solamente se definió como un hombre capaz de preguntar y preguntar y preguntar, y que él fue muy humilde y que él a ti no te intrataba. Él te decía, maestro, ¿qué es aporía? Y entonces él empezaba a preguntarte y tú mismo te daba la respuesta. La aporía es recurrir a Sócrates. La aporía es recordar que Sócrates tuvo un hermoso ser en su vida, su madre. ¿Qué ser más hermoso en la vida puede tener uno? La mamá. La mamá es lo más tierno, lo más lindo, lo más hermoso que uno tiene en esta vida. La mamá. Disculpen los que no la tienen viva, lo siento. Pero cuando él ve, y vuelvo y le repito, que su mamá es capaz de hacer parir un ser nuevo, él dice, bueno, ¿y por qué yo no lo puedo hacer también? Pero lo voy a hacer conmigo, contra esas personas, esos muchachos que van allá y me preguntan, ahora verás lo que yo voy a hacer. Cuando me pregunten, lo voy a contrapreguntar. Lo voy a contrapreguntar. Por eso a veces cuando una persona demanda, termina siendo demandado. Fíjate tú, qué hombre tan claro. Entonces, ¿qué es la aporía? Darte una respuesta científica. Es que eso es lo que es la epistemia. Mire que estamos en varias cosas al tiempo.
Eso es lo epistemológico, ese es el conocimiento científico, es la definición. Entonces, esa es la aporía. La aporía es algo que es paradójico, por demás decirlo. Ya lo van a ver con algo que les voy a yo ilustrar ahora con Zenón, un personaje que le vamos a dar una comparación con una tortuga, o lo que le dicen la liebre, para que ustedes ya les quede muy clarito el tema de la aporía para cuando vayan a leer ese artículo que yo tengo subido en la plataforma. A ver, la aporía social. Aporías sociales, ¿qué son resolver las aporías sociales? Siempre hay un pereco, un problema. Mire esa aporía social que se presentó el año pasado entre, uno no puede decir porque a uno no le consta, ¿verdad? Pero hubo desmanes de parte y parte con todo el respeto, porque ustedes saben que yo quiero mis instituciones y también quiero la sociedad civil porque yo formo parte de la sociedad civil. Pero hay que comprender los devastadores personas y sobre todo juventud, exterminando nuestros sistemas de servicio masivo. Decimos nuestro porque nosotros somos los que nos toca pagar impuestos aquí en la 80, por donde pasa el Transmilenio. ¿De quiénes son esos impuestos? De nosotros, los que vivimos en Bogotá. Nosotros entramos a un centro comercial y enseguida estamos IVA, pagando el IVA. Impuesto del valor agregado, así de sencillo, en todos los centros comerciales. Por eso es que las personas cuando van a comprar, cuando van a comprar algo de cuero, mejor se van para allá, que el barrio este, ¿cómo es que se llama? Que queda para allá para el sur, ahora no recuerdo. Ay, se me olvidó. El 20 de julio. Restrepo. Ay, gracias, Restrepo. La misma bota, el mismo bolso, simplemente es porque lo compró allá en Vélez, en Mario. Bueno, a ver, entonces esa aporía, ¿cómo se resolvió eso? ¿Quién era el que tenía la culpa? Los estudiantes que se taparon la cara y no estudiantes, porque ahí había de todo, y que hicieron y dañaron muchas cosas de nosotros, que son de nosotros, los que vivimos en Bogotá, o dicen que otros que de la fuerza pública también tiraban una cosa y la otra. Bueno, eso es una aporía, hay que resolver, el derecho tiene que resolver eso, tiene que resolverlo. ¿Quién es el que tiene la culpa? Esas son las aporías sociales. Ese cuento, ¿cómo así? ¿Quién es el que tiene la razón? Ahora van a comprender, porque esa es una paradoja. Porque es una paradoja, por Dios. ¿Cómo es posible que uno tenga instituciones para respetarla? Un señor agente de la policía es para respetarlo. Él se formó para eso. Uy, en Estados Unidos es delicado tocar a un policía. Eso es extremadamente delicado. Y entonces aquí ya la gente no quiere respetar. ¿Para que están ellos allí? Para que nos cuiden, nos salvaguarden, para que si vamos a un concierto, ¿a quién se busca la policía? Si va una gran manifestación que viene desde cualquier lugar, sobre todo la de los camioneros, los indígenas, ellos vienen y se van para donde, para la Plaza Bolívar, porque ya tú sabes, ahí es donde está el poder. Yo trabajando en el Congreso, yo duré 10 años de mi vida, gracias a Dios que tuve esa gran bendición. En una oportunidad logró pasarse uno, correteó y tiró una cuestión y a todos nos decían por megáfono que nos fuéramos para el baño y nos echáramos de agua en la calle. Y entonces nos dejaron salir en calerita y nos sacaron por la parte de atrás. Es decir, por el antejardín, quedar con el jardín de la Casa Nariño. Eso es terrible. A nosotros, mejor dicho, yo creo que eso es uno de los días que más susto me dio a mí. Ahora, restablecimiento del orden. Evitar conflictos. Evitar conflictos. Sigamos acá. Aquí está la famosa paradoja. Esto es una aporía. Aquí con eso yo los ilustro. ¿Cómo así? Zenón, un hombre fuerte, fortachón, un hombre... Caramba, tipo gladiador corriendo tras la tortuga, así es la vida. Es que el mejor ejemplo que yo les puedo dar es ese, lo que pasó el año pasado, ese enfrentamiento que hubo con muchas personas jóvenes. También dijeron que había muchas personas infiltradas, pues a mí eso no me consta, ni a ustedes tampoco, eso estará en manos está en manos de la justicia. Y bueno, yo no sé,
¿Será que han dicho, no dicho quién es el culpable y quién no? Anyway, mire, por ejemplo, los que tiraron esos perritos desde por allá. ¿Será verdad que eso pasó o no pasó? No se sabe. El asunto es que uno tiene que hablar con mucho criterio y mucho respeto cuando uno ve las cosas que pasan, porque la gente dice una cosa, dice la otra. Uno tiene que tener mucha seriedad para hablar de las cosas que pasan en nuestra sociedad colombiana. La paradoja de Zenón corriendo tras la tortuga. Y fíjense, parece mentira. Hay un adagio, un proverbio que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Hay que estar como dicen vulgarmente por ahí, como dice la juventud, hay que estar en la jugada, porque si una persona se perfila como un buen estudiante, como un buen docente, como un buen hijo, como un buen sobrino, una buena sobrina, una buena hermana, siempre tiene que estar en esa línea. Siempre tiene que hacer el milagrito, como dice uno, para que no pierda ese color. Entonces, eso que nos lleva a nosotros, parece mentira, la paradoja, la aporía, nos lleva a nosotros a ser disciplinados, a reflexionar. ¿Cómo así que la paradoja en los libros? Imagínate, esto es una cosa que viene de Europa. ¿Cómo es posible que se pueda ilustrar de esa manera? Un hombre fuerte persiguiendo una liebre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y mire que nosotros constantemente vemos eso aquí en nuestra sociedad. Lo paradójico, las cosas que uno ve. Por ejemplo, ahorita en estos procesos virtuales, de esa relación de personas que se está entrevistando, el presidente a otra persona, que está el consejo en sesión, que está el Congreso en sesión, qué sé yo, cuántas cosas uno no ve allí, cómo se ríen, cómo hay ironía, cómo hay falta de respeto. Entonces uno ve muchas cosas que a uno le fastidia verlas, le fastidia escucharlas, porque uno quisiera ver de las personas que forman parte de instituciones comportamientos serios. A mí, por ejemplo, yo les puedo compartir algo que yo vi el año pasado en una de estas sesiones, justamente en la Comisión Tercera de la Cámara, que ahí está Elizabeth, puedo decir el nombre porque eso pasó, ella fue compañera mía, y un congresista mandándole besos. Oye, ¿qué es eso? Un representante. Ella le estaba mandando a guardar compostura. Si me das un beso, le contestó algo así, ¿qué es eso? Un hombre, ¿por qué hace eso? Y más de la talla, un congresista. Así como uno dice cosas buenas, uno tiene que decir lo que no es bueno, porque eso no es sano, que lo haga un hombre. Wow. Y a otra se les ha zafado palabra. Creo que a una ministra se le zafó una palabra. Porque un gato, qué sé yo, y le hizo salir, ya tú sabes, eso tampoco, eso no es propio. ¿Qué es el derecho? La importancia de la distinción ontológica en la actividad interpretativa. Por supuesto, busquen el significado del ontológico. Aquí no se viene hasta dándole el significado de todo, porque ustedes están estudiando leyes, ya deben saber todo, qué es epistemia, qué es mayéutica, qué es hermenéutica, todo eso. Entonces, que lo justo contra lo correcto. Eso está como lo justo y lo injusto. Y uno se pregunta, ¿será que las leyes son justas? Empezando por la tributaria.
Aunque dice por ahí que ya se ahogó, que no sé. Bueno, yo de esa partecita todavía no me he interesado porque de la molestia que uno le da, uno no quiere ni saber nada de eso. Bueno, entonces, respuesta desde la contemporánea teoría de la interpretación. Vamos con la primera. La ambigüedad. Fíjense esto derecho al lenguaje, lo importante que cómo es. Y fíjense que incluso yo les alcancé a hablar a ustedes que para un oriental le es más fácil estudiar inglés que español, porque el español es complicado. El español es fácil. Ojo, ¿por qué? Porque a nosotros nos dieron mucho lenguaje, gramática, en nuestra primaria, en el bachillerato. Y les voy a decir algo paradójico, les voy a decir una aporía de lenguaje, porque yo viví solamente en 2 estados. Más que todo el mexicano, que en su inmensa mayoría el mexicano que viene a los Estados Unidos son personas que no son como nosotros, que ya fuimos personas que pasamos por una universidad, somos personas más cultas. A un mexicano, tú que eres intelectual, vas a estudiar con él al mismo college, un programa de adulto en cualquier universidad, ya sea de Miami o de San Francisco, y tú te puedes encontrar con otros de Colombia y con unos 2 o 3 que vinieron de, parece mentira, pero es una aporía. Se los coloco de paradoja porque eso es verdad. Yo analicé muchas cosas allá. Créeme que quien aprende más rápido el inglés es uno de México. Son los campesinos. Vamos a hablar así. Un campesino, una campesina, una persona que no haya pasado por un DF, por una universidad de México, tú con él te ganas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pensamos cómo se escribe en la ortografía, en la caligrafía, que el sujeto, que el predicado, que el sujeto simple, que en todo eso pensamos cuando estamos aprendiendo y escribiendo, en cambio ellos no. Ellos la pillan así de rápido. Lo mismo le pasa al cubano en Florida. Lo mismo le pasa al cubano en Florida. Tú entras a estudiar con un cubano en un cole, un programa de adultos para estudiar inglés, y créeme que aprende primero el cubano que tú como colombiano. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos una formación muy buena en la primaria y en el bachillerato con relación al lenguaje. Nosotros damos lenguaje, que damos gramática, que damos ortografía, que bueno, una cantidad de cosas nos enseña. Mira, de hecho, mira cómo nos dan aquí en la universidad. Mira esto, comprensión de lectura. Fíjate tú que para la muestra un botón. Bueno, eso modelito es lo mismo. Entonces, ¿qué es el derecho? Vamos a hacer una definición tentativa. El derecho el derecho lo puede definir cualquiera como quiera. Es más, cuando yo le puedo hacer una definición muy sencilla y es relacionada con una definición que hizo uno de los grandes jurisconsultos romanos, Ulpiano. Ulpiano lo definió de una manera tan simple: es el arte de lo justo y lo equitativo, es decir, darle a cada cual lo que le pertenece. Ya. O de darle a cada cual lo suyo. Eso se dice a la buena, ¿verdad? Pero hay personas, eso está que bien que le pase. Recibió lo que se merece. Fíjate tú lo que es el derecho. El derecho es una paradoja constante, porque tú puedes decir el derecho así de buena manera. Es el arte de lo justo y lo equitativo, de darle a cada uno lo suyo. Pero cuando una persona hace algo malo, también le dicen lo mismo. Fíjate tú la aporía. Les estoy dando ejemplos de aporía que da miedo esta noche. Ahora, el sentido del derecho dimana de la interpretación de esas normas y los principios aplicadas a cada caso concreto. Listo. Entonces, ahí ya tienen una definición tentativa, que el derecho es el conjunto de normas y principios que describen un orden social justo. ¿Dónde? Colombia. Parte de los tratados internacionales, la Constitución, la ley, normas, los decretos, los acuerdos, las ordenanzas, los actos administrativos que saca cada entidad de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces el significado de la norma, voy a mirar una cosa acá. Sí, listo, estamos bien. Entonces, el significado de la norma de la interpretación hermenéutica a la argumentación praxis, hallar el sentido del derecho. Vamos a ver qué di yo a entender acá. Permítame. Aquí está, el significado de la norma. Una cosa es interpretar y otra cosa es argumentar. Ojo con eso, para las personas que van a hacer el cuestionario hoy. Una cosa es interpretar lo que decía la niña ahorita cuando hablamos de premisas. Y una cosa es argumentar. Porque tú puedes tener dos premisas y el resultado es falso. Puedes tener dos premisas perfectas y puede dar algo que es negativo. A ver, por ahí hay un perrito, ¿verdad? Entonces, interpretar, hallar el sentido del derecho. Comprender dónde actúa. Argumentar, justificar la decisión derivada del acto racional. Dar operatividad al sentido de la norma. Aquí estamos hablando de lo que es el significado de la norma propiamente dicha, ¿no? Aquí vamos a ver una cosa que importante. Espere, que quiero aquí ver algo. Eso, aquí, eso es ahí donde yo quería llegar. Bueno. Yo les he hablado mucho de praxis, incluso yo les he dicho que yo soy muy pragmática. Fíjense cuando el pragmatismo, eso se maneja mucho en derecho. En derecho se maneja mucho eso. Interpretar, ya tú sabes que es hermenéutica pura. Y recuerden que yo les definí la hermenéutica desde un sentido general. Y recuerden que les definí las clases de hermenéutica. Y recuerden que les definí que la hermenéutica bíblica es una, la hermenéutica filosófica es otra y la hermenéutica jurídica es otra, que es ya donde andamos. Sí, que es ya donde andamos. Y la hermenéutica a la argumentación, pero nosotros también podemos ver la argumentación en nuestra vida cotidiana. Tú puedes discutir con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu mami, tú puedes discutir con tus sobrinos, qué sé yo, pero tú tienes que argumentar. Por eso es que para poder argumentar, para poder ganar la discusión se necesita de argumentos sólidos, de argumentos que sean contundentes. Por favor, la persona que tiene allá el sonidito, que no se mueva por los poquitos minutos que nos faltan acá. Aguante la respiración. Bueno, entonces, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, solamente los voy a anotar. Hay unos defectos lógicos de todos los sistemas jurídicos. El primero, las contradicciones entre las normas jurídicas, de más que las hay en el derecho colombiano. La redundancia normativa, de más que las hay. Las lagunas del derecho, ahí es donde hay que hacer una verdadera interpretación. Y la inoperancia de ciertas normas. ¡Wow! De todo esto se compone nuestro derecho. Aquí tenemos muchos defectos lógicos en Colombia. Contradicciones, redundancias, lagunas, inoperancia. Así de sencillo. Eso no son inventos, es verdad. Bueno, muchachos y muchachas, aquí llegamos. Este es un libro que yo recomiendo de lectura crítica. Este es un señor estadounidense. Se llama Covey. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En el caso de ustedes, yo no lo exijo. Disculpen, me toca conectar porque ya desde hace rato estoy conectada. Yo, en esta materia, yo no lo mando a leer. Pero si a ustedes les interesa, lo buscan en YouTube, los 7 en Google. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es importante. Permítame un momentico. ¿Dónde está? Para conectar acá porque se va a apagar. Es que desde que llegué, lo prendí. Bien. Los hábitos de las personas altamente efectivas se los recomiendo, sinceramente. Quien no se adapta al cambio morirá en el camino.
así se llama. Bien. Bueno, antes de ya de despedirnos, quiero un comentario mientras voy tomando la foto de la despedida. A ver, Nidia, ¿qué cuentas? ¿Qué cuentas hoy, Nidia? Buenas noches, doctora. Dime, Nidia, cuéntame. Bien, doctora, muy interesante su clase. Estamos avanzando en términos que para mí eran totalmente nulos. He adquirido mucho conocimiento, sobre todo he tenido en cuenta lo que la doctora nos dice de ir apuntando palabritas para ir formando nuestro propio vocablo. Entonces eso lo he tenido muy en cuenta, doctora. Ojo con las últimas que te di hoy. Hoy van como 10. La última creo que fue ontología. Sí, Ojo. las tengo, yo las voy subrayando en el texto. Ontología, antropología. Acá tengo varias de lo que hicimos hoy, doctora. Ontología, todas las tengo acá. Paradoja, todas las que yo vea que no tengo bien claro el significado, las voy tomando apuntes para luego buscar su definición. Vea, yo le voy a decir algo, porque bueno, ya ahorita ya nos vamos a descansar. Tienen que tener una visión grande ustedes. Sí, todos queremos ser ricos, todos somos ricos y ricas acá, pero tenemos que ser ricos en acervo. Que una palabra ustedes le puedan buscar otros sinónimos. Vea, ahora cuando ustedes vayan a escoger la sentencia de la corte, se van a dar cuenta, cada día más las altas cortes buscan unas palabras muy, muy rebuscadas. Sí, ahí están ellos pintados, ellos son unos jurisconsultos, ellos son unos duros, unos grandes, unas personas de una talla intelectual mayúscula. Entonces, ellos son abogadas y ustedes que son, van por esa línea. Entonces, tienen que cada día mínimo, yo siempre lo he dicho, cada día mínimo apunten a aprender media docena de palabras nuevas. Media docena de palabras nuevas. Yo cuando veo una palabra así que como un poco rarona, yo enseguida porque a veces uno confunde una palabra con la otra. Miren, yo estoy aquí tranquila y todo, pero aquí estamos hablando de la misa de un ser muy querido que se nos fue ayer. Ya estamos hablando de la misa para el 15. Y devastada. Dirán ustedes, devastamiento es cuando pasa un ciclón, un huracán por un lugar y deja todo destechado, lo que pasó el año pasado en ese lindo lugar, San Andrés Isla y Providencia, que el mismo Juanpa cuando estuvo allá hasta lloró. Devastar también lo puedes utilizar para tú dar a entender que puedes decir estoy abatido, estoy devastado, y está bien. Hacia el sentimiento, doctor. Estás mal, estás en un estado grave. Por ejemplo, hay personas que me han preguntado a mí, vale, pero es que tú rebuscas mal la palabra, ¿qué significa eso? A veces me dicen exultado. Y fíjate, a mí jamás en la vida se me olvida cuando este señor, que en paz descanse, que fue presidente de nosotros, mencionó esa palabra, porque él era un poeta, Belisario Betancur. Y esa palabra, cuando yo la menciono, por allá en lo lejano mío, yo lo recuerdo, que fue del que yo la aprendí. Fíjate uno cómo asocia cada enseñanza, cada cosa que uno va aprendiendo. Eso es lo que yo le digo a ustedes, la analogía está en el derecho, es comparar. Para que ustedes puedan aprender algo, asócienlo con algo de su vida cotidiana, de su vida, algo tranquilo, sencillo, relajado, sereno. Y no tomen las cosas por el lado difícil. Dirán ustedes, claro, ella como ya sabe eso. No. Yo sé que no es fácil enseñar estas materias. Ojalá. Aquí hay buenos profesores, les espera lógica jurídica, les espera sociología jurídica, les espera interacción y argumentación jurídica. Y ojalá les toque profesores tranquilos y serenos y que les ponga
ejemplos, así como hacemos acá, les extrapolamos cosas sencillas para que les quede una explicación sencilla y no vean esto complicado, porque enseñar filosofía no es fácil. No es nada fácil. Bueno, chicos y chicas, yo creo que no he tomado la foto, casi me quedo sin la foto. Voy a tomar la foto y nos despedimos y nos vemos mañana. Espero que les haya quedado un aporte valioso de la clase de hoy. ¿Ustedes quieren que yo le envíe lo del viernes, sábado y domingo? Que ya es una decisión que está tomada, nos encierran. ¿Se la envío a la monitora o ya lo tienen? Ya la compartieron, doctora. Muchas gracias. Gracias. Ya la tenemos, profe. Gracias. Eso está bien. Para eso estamos aquí, para ¿Pero tiene el compartir. decreto, profesora? Señora. ¿Tiene el decreto? Sí, lo tengo acá. Si me regala el decreto. Entonces eso sí no los puede compartir. Permítame un momentico, lo hago aquí en cámara lenta, no, en cámara directo, el mundo al vuelo. Permíteme que nos los mandaron por capacitación docente el profe Alejames, el administrativo. Aquí está. El decreto está en PDF, aquí se los envío. Decreto 135. Yo tengo ahí un PDF, lo que pasa es que este no lo abren porque este celular está grosero a veces. Se lo voy a enviar a Adriana, vamos a ver si le llega a Adriana. Adriana, ¿te llegó? Sí llegó. Sí, señora. Gracias. Bueno, chicos. Por favor, ¿lo compartes? Bueno, chicos, espero que les haya... A ver, cuando yo me suba mucho así, profe, bájense un poquito, pero es que me toca porque de todas maneras tengo que decirles palabras que ustedes tienen que ir aprendiendo. Si no las saben, me preguntan, yo se las digo. Pero lo lógico es que ustedes también vayan apuntando y vayan investigando. ¿Listo? Bueno, muchachos, Dios los bendiga, cuídense mucho. Gracias, profesora. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Dios la bendiga. Chao, Adri. Chao a todos. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, compañeros. profe. Buenas noches para todos. Gracias a ustedes por las enseñanzas, porque de ustedes he aprendido bastante. Chao. Hasta luego, doctora.